pan que da vida. Amén. Ese es el pan que hoy queremos y queremos deleitarnos en ellos a través de la palabra del Señor. Amén. Así que por favor prepara tu corazón, todo aquello que te pueda distraer, déjalo a un lado y escucha con atención la palabra del Señor en esta mañana. Yo recuerdo y estoy segura que muchos de ustedes han tenido la misma experiencia cuando en las reuniones familiares escuchábamos a los niños decir: cuando yo sea grande yo quiero ser tal cosa, ¿cierto? Cuando yo sea grande yo quiero ser soldado, cuando yo sea grande yo quiero ser, qué sé yo, electricista, quiero ser bombero, ¿sí? Cuando yo sea grande quiero ser enfermero, quiero ser enfermera, quiero ser médico, ¿sí? Cuando yo sea grande. Y normalmente en estas conversaciones nosotros escuchamos a los niños decir cosas muy buenas, ¿cierto? El médico, sí, listo, tenemos el médico en la casa, sí, listo, ya tenemos el abogado en la casa, porque ellos dicen pues que eso es lo que quieren ser. El asunto es que cuando va pasando el tiempo, nosotros empezamos a ver que esos niños que dicen quiero ser tal cosa, empiezan a tomar unos caminos totalmente distintos a lo que ellos planearon, ¿cierto? A lo que ellos programaron, ¿sí? Algunos alcanzan mejores logros que lo que habían propuesto en su corazón. Otros ni siquiera se acercan, al contrario, nada de lo que planearon se logró. ¿Por qué? Porque transitaron caminos que los llevaron a destinos totalmente distintos a lo que ellos habían planeado. Es por eso que a partir del texto de esta mañana vamos a hablar de este tema que es tan importante en la Biblia, y es el tema de los caminos del corazón, ¿sí? Los caminos del corazón, he titulado esta reflexión. Y vamos a ver que a lo largo de la vida humana, aunque planeemos y tengamos en nuestra mente ideales muy hermosos, ¿sí?, para conseguir a lo largo de nuestro proyecto de vida, solamente hay dos caminos. Uno que te conduce al camino del bien, que te lleva a la gloria, al éxito, al triunfo, ¿sí? Y todo lo que hace prosperará, lo dice la Escritura. Y otro que te va a llevar a un destino de desesperanza, de infertilidad, de angustia, de carencia, de necesidad, ¿sí? El corazón humano se va a ver expuesto a estos dos caminos. Vamos a hablar hoy y vamos a analizar a través del libro de Jeremías estos dos caminos en esta mañana. Para ello entonces les invito que con mucha atención vayamos allí al libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 1 hasta el versículo 8. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 1 hasta el versículo 8. Jeremías 17, 1 dice así en adelante. Si usted se quiere poner de pie, lo puede hacer. Si le quiere hacer la lectura allí sentado, también lo puede hacer. Lo importante es que pongamos nuestra atención y corazón en la palabra del Señor en esta mañana. Dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, y con punta de diamante está esculpido en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Como un recuerdo para sus hijos, sus altares y sus imágenes de acera están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, y en las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no has conocido.
porque en mi furor habéis encendido un fuego que arde para siempre. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en las fuerzas humanas, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que sus hojas estará verde. En el año de la sequía no se inquietará o se angustiará, y no dejará de dar frutos. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Señor, en esta mañana abrimos nuestros corazones, Dios, a tu palabra, y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea esa luz que guía, sea ese pan que da vida, Señor, a cada una de nuestras almas hoy, Señor. Abrimos nuestros corazones, quita toda distracción, Señor. Reprende la obra del devorador, Señor, y ayúdanos, Señor, a enfrentarnos a ella, Señor, con devoción y deleite. En tu nombre, Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Si viajamos por un momento en el tiempo, en ese momento en el que el profeta Jeremías está hablando, hay un peligro grande, y es el peligro de un imperio que va a invadir a Judá, ¿sí? Y en medio de ese anuncio, de esa invasión, Dios envía un mensaje a través de los profetas. El mensaje tenía 3 elementos importantes. El primer elemento del mensaje que Dios envió a través de los profetas al pueblo de Israel y a los reyes es: ustedes han violado el pacto y deben arrepentirse. Ese es el primer elemento del mensaje que Dios estará enviando todo el tiempo en los libros proféticos. Han violado el pacto y ustedes deben arrepentirse. En medio de todas esas sesiones, Dios a través de los profetas da una serie de pruebas que constan que el pueblo de Israel ha violado el pacto. El principal elemento del que se le acusa es la idolatría, la injusticia social y los ritualismos religiosos. Son los elementos de los que se le acusa, especialmente la idolatría. Ustedes me han sido infiel a través de la idolatría. Este es el primer mensaje, el primer elemento del mensaje de los profetas. El segundo mensaje es: si ustedes no se arrepienten, viene el juicio. Si no se arrepienten, van a ser castigados. El juicio era la invasión babilonia que venía a arrasar y a destruir todos los tesoros que habían en Israel, específicamente en Judá. El tercer elemento del mensaje de los profetas es: a pesar de que ustedes han sido tan tercos, a pesar de que han sido tan desobedientes, hay una esperanza futura de restauración, hay una esperanza mesiánica de salvación, en donde este Mesías ahora va a gobernar y va a reinar sobre ustedes, y va a haber paz, y va a haber perdón, y va a haber reconciliación. Estos son los elementos principales
de la literatura profética. La sesión en la que nosotros estamos en el texto de esta mañana, ¿sí?, en el libro del profeta Jeremías, hace parte de esa sesión, capítulos 1 al capítulo 25, donde Dios a través del profeta Jeremías está dando los anuncios de castigo. Este que acabamos de leer es una de esas porciones donde se está anunciando: viene un castigo para ustedes. ¿Por qué? Por causa de la idolatría, por causa del pecado, por causa de que ustedes han inscrito en sus corazones el pecado. Esta sesión es una sesión bastante dura. Es una sesión bastante tensa y complicada, porque allí se está anunciando todas las consecuencias de haber violado el pacto. El asunto es que a lo largo de la historia bíblica no se puede ser desobediente sin consecuencias, ¿sí? No se puede ser desobediente sin tener consecuencias. En este texto, entonces, es en el que vamos a analizar esos dos caminos. Un camino que nos lleva hacia la que es la confianza a las fuerzas o el poder del ser humano, y la confianza en Dios. Entonces, a partir de este texto, nosotros vamos a profundizar en una verdad fundamental. El corazón que está confiado en las fuerzas humanas, ¿sí?, es conducido a un futuro estéril y sin esperanza. El corazón que se centra, que pone todo su apoyo y su confianza en el poder y en las fuerzas humanas, será conducido a un futuro estéril y sin esperanza. En cambio, el corazón que se apoya en Jehová, que confía en Jehová, lo conduce a un futuro de crecimiento y a un futuro de permanentes frutos. Amén. La semana anterior, la pastora María Rosa nos hablaba acerca de la higuera y vimos cómo profesar ser un adorador y no dar frutos de la presencia de nuestro Dios. Esto requiere una transformación urgente en nuestras vidas, porque hemos sido llamados, somos una comunidad llamadas a dar frutos. No es posible ser creyentes cristianos sin dar frutos. Y el texto de hoy nos va a llevar a cuál es el camino que debemos transitar para tener una vida fructífera, ¿sí?, para tener una vida próspera en el Señor, para tener una vida llena de frutos. Y cuál es el camino que debes transitar para que sea solo follaje, para que sea solo hoja, para que sea solo apariencia. El texto de hoy entonces va a alumbrar nuestros caminos y nos va a llevar a analizar esto. Pero primero quiero que analicemos desde la perspectiva de Dios cuál era el propósito del corazón, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de Dios para el corazón del ser humano? ¿Sí? Nosotros pensamos que el corazón es solamente la sede de las emociones, ¿sí? Sí, eso es importante, pero el corazón en la Biblia es la sede o es el timón donde se gobierna toda tu vida, ¿cierto? Eso es el corazón, el timón que dirige y que guía toda tu vida. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios está interesado en tu corazón. Y lo que Dios quería era que dentro del corazón del ser humano estuvieran escritas las tablas de la ley. Ata las tablas de la ley en tu corazón. Y esto era para que el pueblo de Israel las guardara, las obedeciera, las cumpliera. Para esto es el corazón, según
el plan de Dios. La ley escrita en el corazón de Israel se daría los principios y los valores que determinarían su conducta, que determinarían su estilo de vida en relación a Dios y en relación al prójimo. La ley entonces escrita allí en el corazón del ser humano llevaría al creyente a reflejar el carácter de Dios. La ley escrita en el corazón tenía un propósito, que ustedes y yo reflejemos el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Pero ¿qué pasó cuando Israel llegó a Canaán? Se olvidó de este plan del corazón de Dios, se olvidó del compromiso que había adquirido con Dios de no comprometer su corazón con los Baales. Llegó a Canaán y entonces su vida, en su corazón, se empezó a escribir con un cincel. Jeremías lo describe de esta manera: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Todo lo que se escribe con un cincel de hierro en piedras es difícil de borrar. Por eso la arqueología hoy ha tenido tanto éxito, porque eso que se grabó en piedras hoy todavía existe y da cuenta de muchos eventos y momentos históricos del ayer. ¿Sí? Lo que Jeremías y Dios está diciendo aquí: el pecado de ustedes se ha clavado tanto en el corazón que ahora es imborrable, es difícil de borrar. Lo que debía ser imborrable en el corazón humano era la ley, eran los mandamientos, pero ustedes han decidido grabar en sus corazones el pecado. El pecado que Israel había escrito era la idolatría. El pecado ahora era imborrable, y no solamente esto. Este pecado estaba siendo trascendido a las generaciones siguientes. Esto es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Israel perdió la memoria. Sí, porque cuando nos desviamos, cuando la palabra del Señor no está escrita en nuestros corazones, tendemos a perder la memoria. Y entonces ellos se fueron a adorar a una diosa que se llama Acera. Iban y le rendían culto a la diosa Acera. ¿Tenemos nuestra imagen allí? No sé. Dice la historia que la diosa Acera era representada como un árbol. ¿Sí? Y que era puesta en las colinas donde habían árboles frondosos, ¿sí? Era representada como un árbol y se pensaba que ella era la que tenía la jurisdicción de la vegetación. Por eso los israelitas le daban culto y adoración, porque pensaban que de Acera dependían las buenas cosechas, dependían las fecundidades de los ganados y de las ovejas. Es decir, a ella se le rendía adoración. Israel llegó a rendirle adoración porque pensaban que todo el bienestar de las cosechas venía de esta diosa. Ahora, recordemos que esta comunidad en la que estamos leyendo es una comunidad 100% agraria. Viven de la agricultura, ¿sí? Es decir, que si no hay cosechas, no hay ¿qué? Vida. En otras palabras, lo que está pasando aquí es: ellos están creyendo que la vida de ellos depende 100% de Acera. Pero cuando nosotros le damos un revisón al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Acera, aquella que tiene la jurisdicción de la vegetación según los cananeos y también según lo que los israelitas habían empezado a creer, empezamos a darnos cuenta de una gran paradoja: que esta diosa
diosa no era solamente, sino en algunos casos tomaba forma de árboles, eran árboles como tal, pero en otros casos tomaba forma de postes, lo que nosotros llamamos hoy postes, o en otras culturas horcones, que se colocaban en los lugares sagrados, y a esos postes se les rendía adoración. Y a esta diosa, en varios pasajes del Antiguo Testamento, esta diosa se podía arrancar, esta diosa se podía cortar. Dios muchas veces mandó al pueblo de Israel y le dijo: quémenla, destrúyenla, arránquenla, córtenla. La diosa de la fertilidad no podía permanecer ni siquiera ella misma en pie. La diosa de la fertilidad, ni siquiera ella misma se podía dar vida a ella misma. ¿Sí? Esta es la diosa a la que esta comunidad está ligando el corazón. Según Deuteronomios, otra vez, Israel debía escribir en su corazón la ley, pero decidieron escribir en sus corazones la idolatría, ir y rendir culto a la diosa Acera. Con eso estaban diciendo: dependemos de ti. Con eso estaban diciendo: nuestras cosechas dependen de ti. El fruto que comemos, que consumimos, depende de ti. La productividad, la fecundidad del ganado depende de ti. Y lo que Dios le había dicho es: cuando vayas a la tierra, no se te olvide que toda la bendición y que toda la provisión yo la he dado. Y no te dejes engañar de los dioses que están allá. Pero Israel no atendió. Israel no escuchó, su corazón fue cautivado por la idolatría. En nuestros contextos podríamos pensar que la idolatría es solo la adoración a las imágenes, ¿sí? Podríamos decir: esta palabra no tiene nada que ver con nosotros porque aquí no hay imágenes a las que adoramos, ¿sí? Timothy Keller dice: la idolatría no tiene que ver solamente con imágenes. La idolatría tiene que ver con aquellos goces de la vida que son incompletos y que yo los convierto en el centro de mi vida y que yo los llego a convertir en la razón de mi vida. La idolatría es una práctica universal. El corazón humano toma cosas buenas y la convierte en elementos esenciales para la existencia humana. La idolatría es todo aquello que reemplaza el lugar de Dios en mi vida. Eso es idolatría. La idolatría, otra vez, no es solo la adoración o práctica a imágenes. Como seres humanos, Timothy Keller llega a decir también que como seres humanos, el corazón es un fabricante de ídolos. Mi corazón es un corazón que fabrica ídolos. En lo que yo puedo confiar, en lo que yo puedo depositar la confianza, en lo que yo puedo decir: esto me da seguridad. Todo lo que controla mi vida, eso es mi Señor, eso es mi ídolo, eso es al Dios al cual yo adoro. Por eso Proverbios llega a decir: sobre toda cosa que tú guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. La idolatría en nuestra cultura siglo XXI ha llenado el corazón del ser humano. Son muchos los elementos que hoy llenan e inundan el corazón del ser humano. Son muchas las personas que están dando la vida por diferentes cosas que no los van a llevar a nada. Esos días veía varios documentales de mujeres muy hermosas que en su
desconcierto o descontento más bien de la vida, querían verse más bellas, más esbeltas, más hermosas de lo que Dios las había creado, y decidieron ir al quirófano y de allá salieron al cementerio. Otras, desafortunadamente, porque la belleza, ser bellas, eso es parte de la forma como Dios nos ha creado, pero convertimos la estética y la belleza en el centro de nuestras vidas. Han ido en busca de más belleza porque no están conformes y han salido con sus rostros desfigurados y completamente destruidos. Esto es lo que hace la idolatría en nuestros corazones. Algo bueno lo convertimos en algo a lo que le rendimos la adoración. Algo bueno que Dios ha creado, nosotros lo cogemos y lo dañamos. Recuerdo en nuestra familia, algunos hermanos de acá conocen de cerca un poco nuestra familia, hemos tenido algunas pérdidas violentas en medio de nuestra casa. Y yo recuerdo que un día yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero volver, era como luego de la segunda pérdida de uno de mis hermanos. Yo le había dicho al Señor, Señor, yo no quiero volver a experimentar este dolor tan horrible de perder un ser querido. Yo voy a hacer un trato contigo. Yo me ocupo de tu obra y tú te encargas de mi familia. No habían pasado muchos días cuando llega la noticia de mi tercer hermano que muere en una muerte violenta. Para mí eso fue desgarrador. A mí eso me dejó sin baterías, ¿sí? Porque yo dije, ¿cómo es posible si habíamos hecho un trato tú y yo? Tú ibas a cuidar a mi familia, yo me iba a ocupar de tu obra. Yo estaba haciendo la mía, mi parte, porque precisamente en esos días estábamos en actividades muy profundas en la iglesia. Yo había hecho mi parte y tú, ¿qué pasó? Que no hiciste la tuya. Esto creó en mí, amados hermanos, esta realidad creó en mí una fe débil en el sentido de que veía a Dios como un Dios que no cumplía todo lo que Él prometía. De allí en adelante entonces yo dije, yo voy a ser la que voy a proteger mi familia. Y empecé a hacer muchas cosas, a hacer cosas que yo no debía hacer. Soy la hermana menor de mis hermanos. Y empecé a hacer muchas cosas que me llevaban como a tener el control porque quería proteger, porque quería como una gallina cuidar a todos los miembros de mi familia. El 26 de septiembre del 2020, cuando dejé a mi mamá allí en la UCI y 26 días después me dicen, ella falleció. Fue la peor tragedia que pude haber vivido en mi vida, porque yo dije, yo no la protegí. Ya no peleé con Dios, quedé encerrada en la culpa, quedé atrapada en la culpa, porque yo dije, no la pude proteger, ¿sí? No pude hacer nada para que la muerte y el COVID no se la llevara. Ya no peleaba con Dios porque ya no lo estaba viendo a Él. Me estaba viendo a mí misma como el Dios que no pudo guardarla y protegerla de la muerte. Esto es de lo que estoy hablando. Cómo cosas buenas las podemos convertir en idolatría. Y todos los que estamos aquí tenemos que luchar con esto. Sí, todos vamos a tener que luchar con esto. Nos vamos a ver luchando por cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero que en el fondo le están robando el corazón, el lugar al Señor. Esto es el camino de la idolatría. La idolatría entonces siempre nos van a llevar a la decepción, a la frustración, a la culpa, a la amargura, así
así me sentí por muchos meses, llena de amargura porque no pude guardarla, porque no pude protegerla, porque no pude salvarla del COVID, hasta que comprendí que yo no era Dios y que Dios es Dios y estimada es la muerte de sus santos para Él. Amén. Eso es de lo que estamos hablando. Cómo los dioses, cómo la idolatría humana nos va a llevar en ocasiones a sacar a Dios del escenario, y algunas cosas buenas las convertimos en cosas dañinas y nocivas. Ídolos que nos defraudan, ídolos que no cumplen lo que prometen, eso es la idolatría. Entonces, por esta razón, vamos a ver cuál es el primero de los caminos: confiar en las fuerzas humanas. Confiar en la fuerza humana otra vez. Según la ley, la maldición era una elección. Tú eras maldito o bendito por elección. Llegaba cuando la bendición llegaba cuando tú elegías obedecer la ley, pero la maldición llegaba cuando decidías vivir al margen de la ley. Entonces, confiar en las fuerzas humanas, dice el texto de Jeremías, no es otra cosa que buscar refugio en, depender de, entregarte en las manos de, abandonarte en las manos de algo. Eso es el acto de confiar. La confianza es todo aquello que te lleva a poner el refugio, que te lleva a poner tu seguridad, tu estabilidad en algo que es humano y perecedero. Pero ¿qué es esto de confiar en las fuerzas humanas? Si ustedes van conmigo, por favor, allí a Filipenses capítulo 3, Pablo lo dice de esta manera. Aunque yo tengo, Filipenses 3, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. He sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de las tribus de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Amén. Esto es confiar en la carne, confiar en nuestros logros, confiar en nuestro nombre, confiar en nuestro apellido, confiar en nuestros títulos, confiar en todo aquello, aún confiar en el ministerio. Aún muchas veces el ministerio llega a convertirse en un Dios. Pero entonces, el final de esto es poner la confianza en todo esto, según lo que dice Pablo y Jeremías, nos va a llevar, según el texto que estamos estudiando, serás como una retama en el desierto, serás como una zarza, serás como un cardo, ¿sí? Que en la tierra donde te vas a plantar es infértil, en la tierra que te vas a plantar no te va a llevar a dar frutos. Y algo de lo que pasa con los cardos y con las zarzas es que en algunos momentos ellas están muy verdes y muy bonitas, ¿sí? Pero al pasar el tiempo, como no hay agua en el desierto y como la tierra es salada, entonces esa planta, esa zarza se quema y se marchita. Lo que Jeremías está diciendo es poner la confianza en las fuerzas humanas es como plantarte en el desierto, en una tierra salada. No vas para ningún lado, no vas a crecer, no vas a dar frutos, vas a permanecer estéril y vas a morir.
Esto es confiar en las fuerzas humanas. Pero como lo veíamos la semana pasada, a veces pareciera que los títulos nos dan la apariencia de que somos valiosos, importantes, que los apellidos o que el dinero, que las cuentas bancarias nos pueden dar tantas posesiones o posiciones, ¿sí? Pero en el fondo no hay vida, pero en el fondo no hay nada. Entonces no tiene sentido transitar el camino de confiar en las fuerzas humanas. No tiene sentido confiar en algo que no me va a llevar a dar frutos, en algo que no va a transformar mi vida, en algo que no va a generar cambios al interior de nuestras familias. He conocido personas muy adineradas, pero sus hogares son un caos. Esto es ser retama, tener un follaje bonito por un tiempo, pero luego todo es un desastre. La vida, la familia, todo es un caos, todo es desolación, todo es problemas, todo es conflictos. La tierra salada era una tierra inhabitada. Sabían que era salada, la abandonaban por siglos porque no producía frutos. Entonces la fuerza humana nos va a llevar al orgullo. La fuerza humana nos va a llevar a pensar que nosotros dependemos de nuestras fuerzas, de que hoy en casa tenemos comida porque trabajamos, que hoy en casa tenemos comida porque qué duro trabajé este mes. No, las fuerzas en el ser humano nos lleva a desconocer quién fue el que sostuvo a Israel en el desierto. La fuerza, la confianza en el poder humano nos va a llevar a buscar otras fuentes donde podamos decir nuestra bendición viene de aquí. Confiar en las fuerzas humanas nos va a llevar entonces a la autosuficiencia, a pensar que somos nosotros. Este es el primer camino que el corazón puede transitar. Otra vez, transitar este camino es transitarlo al margen de la ley, porque es decir, quien gobierna tu vida ya no es la ley, ya no es la palabra del Señor, sino tus valores, tus principios, tus creencias, tus ideologías. Y allí entonces nos perdemos en el camino, ¿sí? Mientras que entonces confiar en Jehová, la confianza en las fuerzas humanas nos va a llevar de manera directa al orgullo y a la idolatría. ¿Sí? Nos va a llevar a poner la confianza. Como seres humanos siempre queremos depender de alguien mayor y hemos sido creados para depender única y exclusivamente del Señor. Por eso cuando nosotros vemos en la historia de David y Goliat, aquella batalla donde el gigante Goliat venía y decía: bueno, ustedes que se creen, yo soy Goliat, ustedes son apenas los seguidores de Saúl, prepárenme a alguien para que pueda pelear conmigo. Y dice el texto bíblico que siempre que Goliat salía y decía estas palabras, el pueblo de Israel temía, le daba miedo, porque eso es lo que pasa cuando confiamos en las fuerzas humanas. Habrán circunstancias que nos paralizarán, habrán circunstancias que no nos van a dar las fuerzas para seguir adelante y nos van a tirar al piso. Este pueblo allí en Primera de Samuel capítulo 17 estaba allí frente al gigante temblando y nadie salía porque todos tenían miedo de lo que ese gigante podría hacerles. Esto es de lo que se está hablando: confiar en las fuerzas humanas, confiar en el poder humano. Nadie podía hacerle frente a Goliat. Hasta que llegó David. Segundo camino, confiar en Jehová. Otra vez,
La confianza en Jehová genera un desplazamiento. Ahora nos pone en el otro camino, ¿cierto? Confiar en Jehová nos va a llevar a un destino, mientras que confiar en tus fuerzas, en mis fuerzas, me va a llevar al destino de la improductividad, de la escasez, del agobio, de la aflicción. Confiar en Jehová, depositarme en sus manos, abandonarme en sus manos, es literalmente la traducción. Abandonarse, es decir, tú verás a ver qué vas a hacer. ¿Sí? Abandonarnos en Jehová, ponernos en sus manos, nos va a llevar a un destino totalmente diferente. Confiar en Jehová. Mientras que la confianza en las fuerzas humanas, y por eso tendemos a confiar tanto en los seres humanos. Mientras que la confianza en las fuerzas humanas se da por lo que vemos, por la apariencia, por las capacidades intelectuales, por las capacidades verbales, por tantas capacidades económicas, de posesión, de influencia, ¿cierto? Confiar en Jehová se da a partir de la fidelidad de Dios a sus promesas. Es decir, que para confiar en Jehová necesitamos algo. Y lo único que necesitamos es tomar la palabra del Señor y ponerla en nuestro corazón y abrazarlas y esperar en ellas, ¿sí? La confianza en Jehová entonces nos va a llevar a esperar en algo que no vemos, en algo que no estamos viendo. Esto es entonces la fe. Es pues la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso Habacuc fue capaz de decir: entonces, cuando vengan los babilonios, aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. La fe entonces nos ubica en el Dios en el que hemos puesto la confianza y en los actos que ese Dios ha hecho por ti, a favor de ti y a favor de su pueblo. Amén. La fe nos ubica y nos pone en la base de la palabra y las promesas del Señor. Confiar en Dios expresa una realidad inalterable, ¿sí? Frente a las circunstancias, frente a las calamidades, frente al caos. La confianza no está puesta sino que en la palabra que ha sido dada por Dios mismo. Amén. Confiar en Dios implica entonces una reacción frente a sus promesas. Implica decir: Señor, yo tomo esta promesa y creo que tú vas a obrar y que tú vas a hacer algo. El nombre de Yahvé, hoy muchas veces ya se están tomando los nombres también por significados, ¿cierto? En el Antiguo Testamento los nombres no eran solamente apelativos, sino que definían el carácter de la personalidad o del individuo. Es decir, que los nombres de Yahvé describen su carácter, describen quién es Él. Y Yahvé, eso de confiar en Yahvé, no es otra cosa que confiar en aquel que ha hecho un pacto con su pueblo. Es depositar la confianza en aquel que un día te dio una promesa y te dijo: pase lo que pase, yo voy a estar contigo y te voy a sostener y no vas a desfallecer porque yo te lo he prometido. El carácter
carácter del nombre de Yahvé define cómo es que Él cumple sus promesas. Por eso Habacuc dice: yo confiaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Ese no había sido otro que estuvo allá en el desierto. Ese fue el mismo Dios que estuvo allá cuando lo sacó de Egipto, el que estuvo allá peleando en la posesión de la tierra. Ese fue el Dios que estuvo con ellos. Ese es el Dios en el que hoy nosotros entonces debemos depositar nuestra confianza, es decir, un Dios que dice la historia que cumple sus promesas. Amén. Un Dios que dice mi historia que Él cumple sus promesas. Porque así como la historia de Israel cuenta que Él cumple sus promesas, tu historia también cuenta que has sido fiel en tu vida. Tu historia también cuenta que no te ha dejado, que no te ha abandonado y que permanece firme al pacto que hizo contigo y con tu familia. Amén. La confianza en Dios comienza depositando toda nuestra confianza en la veracidad de sus promesas, en la veracidad de lo que Él dijo. Él lo dijo, Él lo cumple, Él estará conmigo en medio del caos y de la tragedia. Por eso es que es más fácil confiar en los hombres, porque confiamos en lo que vemos, en lo que palpamos, pero en Dios, confiar en Dios, solo tienes su palabra y sus promesas. Eso te pasará al Jordán. Eso te llevará a enfrentarte a grandes gigantes. Eso te llevará a enfrentarte aún a la misma muerte y salir victoriosos. Amén. David, frente a todas las amenazas que hacía Goliat, le dijo a Saúl: Yo he visto a Dios como me defendió del oso, de los leones. Y el mismo Dios que estuvo allá conmigo va a estar allá conmigo en esa batalla. Así que quiero que vayamos allí, vamos a recordar ese relato de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Primera de Samuel 17, 33. Eso es un hombre que confía, que está viendo las amenazas, que está viendo lo contrario de la realidad de la vida, pero que está confiando en el Señor. Dijo entonces David, versículo 45, dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y te vencerá y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrán todos que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Amén. Jehová no salva con poderes humanos. Jehová no salva con fuerzas, no salva con lanzas, con espadas o jabalina. Es su palabra, es su promesa. Se comprometió contigo, se comprometió conmigo, y esto nos dará vida para permanecer en medio del caos. Amén. ¿Les recuerdan que les dije que Acera era representada como un árbol? ¿Sí? Así era representada Acera. Y me llamó profundamente la atención que Dios entonces le dice a aquellos que confían en Jehová que serán plantados como un árbol junto a corrientes de aguas,
que su follaje permanecerá verde, precioso, ¿sí? Pero que no solamente eso, sino que también dará frutos para siempre. Amén. Es decir, en Dios puedes llegar más lejos aún de lo que te pueden llevar tus dioses. En Dios vas a tener mucho más de lo que tienen los dioses que tú y yo adoramos. En Dios vamos a tener un follaje precioso, una vida preciosa, pero también una vida fructífera. Recuerden, frutos en la Biblia es carácter, fruto en la Biblia es estilo de vida, fruto en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es conducta, una conducta acorde al plan del Señor en relación con tu prójimo y en relación con Dios. Vas a ser fructífero. Ahora acuérdense, cuando un árbol da frutos, el fruto no es para el árbol, ¿sí? El fruto siempre es fruto para otras personas, ¿sí? El fruto es siempre fruto para otros. Quien se beneficia del fruto de un árbol siempre va a ser otro y no el mismo árbol. Estos frutos no son para que nos llenemos de gloria y de poder, no. Son para ponerlos al servicio, para ponerlos al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los frutos. Confiar en Jehová entonces te va a llevar a una vida llena de frutos, a una vida de esperanza, a una vida llena de seguridad. Allí sí hay estabilidad. Confiar en la fuerza humana no te va a dar estabilidad. No vas a llegar a ninguna parte. Al pasar el sol te vas a marchitar y te vas a secar. Pero si confías en Jehová, entonces tus fuerzas, entonces cuando llegue el calor, dice Jeremías, cuando llegue el calor no vas a tener de qué preocuparte. Cuando llegue la sequía no vas a tener de qué preocuparte, porque tu hoja estará verde siempre y no dejarás de dar frutos. Amén. Esto es confiar en Jehová. Están los dos caminos. Están los dos caminos. Optas por confiar en el poder. Podemos optar por confiar en el poder. Pablo lo dijo de esta manera. Cuando se encontró con Jesús, tuvo una gran crisis y se dio cuenta que todo aquello que lo llevaba a sacar pecho, ¿sí?, sus logros y sus éxitos, dijo, todo lo eché a la basura, porque encontré una mayor fuente de significado. Ahora todo esto, dice allí en Filipenses, Hebreos de Hebreos, todo esto no es otra cosa que basura. Todo esto no es nada más que desechos. Nada se puede comparar, dice Pablo, en confiar y poner la confianza, depositar nuestra seguridad en Jehová, el Dios de nuestra salvación. ¿Saben qué es lo triste? Que hoy muchos cristianos estamos en el bote de la basura, sacando aquello que Pablo botó, los logros, los prestigios, los títulos, los nombres, los apellidos, y nos convertimos en una iglesia recicladora de basura.
reciclamos basura, reciclamos poder, porque eso es confiar en las fuerzas humanas, reciclar algo que no sirve para nada y algo que no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos entonces poner nuestra confianza en el Señor para dejar de tener tanta baja autoestima por el prestigio, para dejar de luchar tanto con la depresión y la ansiedad, porque no tenemos títulos, porque no tenemos economía. Necesitamos entonces confiar en el nombre de Jehová, transitar, poner nuestro corazón en el camino de la confianza al Señor, porque Él mismo nos los modeló, porque el mismo Jesús entonces nos mostró cómo se debía hacer. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz es el mayor acto de confianza en la historia de la humanidad. La cruz es el mayor acto de confianza en la historia humana. Esto es confiar en Dios. Confiar en Dios significa entonces despojarnos de todo aquello que nos lleva a poner la confianza en nosotros y ponerla única y exclusivamente en Dios y en sus palabras. Amén. Serás como un árbol plantado que tendrá una apariencia bonita, pero no solo eso, vas a tener mucho fruto. Yo invito por aquí a los muchachos del Ministerio de Alabanza que puedan seguir. No solo eso, también vas a ser fructífero. Y esto de fructífero en la Biblia es próspero, ¿sí? Recuerden que en esta comunidad agrícola las comunidades eran prósperas cuando había frutos. Cuando había fruto, entonces había prosperidad. Si tú quieres dar fruto y ser próspero desde la dirección y la perspectiva de Dios, no es confiar en tantas cosas que lo que hacen es desviarnos del camino del Señor, es otra vez volver al camino de confiar en el Señor. Amén. Confiar en el Señor. Moisés lo dijo: escojan pues hoy, pongo entre ustedes. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. ¿Sí? Hoy les doy para que elijan entre la bendición y la maldición. La bendición si obedecen, la maldición si desobedecen. La retama si confías en las fuerzas humanas, el árbol plantado junto a corrientes si confías en Jehová. Josué lo dijo de una manera distinta. Josué capítulo 24. Lo dijo de una manera distinta. Luego que suben al monte de Siquén y Dios hace un recuento de cómo Dios había estado con ellos, de cómo Dios los había sacado del otro lado del desierto y les había dado una tierra y les había dado una promesa. Primero les había dado una tierra y les había dado una promesa de que estaría con ellos frente a todas las amenazas. Entonces Dios les recuerda que Él fue el que les dio el agua en el desierto, que
Él fue el que proveyó alimentos en el desierto, que cuando Balac quiso venir a maldecirlos, Él no permitió la maldición sobre el pueblo de Israel, sino que lo llevó a bendecir a Israel. Dice: envié delante de vosotros tábanos, los cuales expulsaron a los 2 reyes amorreos. Os di la tierra por la cual ustedes no trabajaron, en las ciudades que no edificaron y en las que ahora habitan, y coméis de viñas y olivares que no plantaron. Díganme qué han hecho sus dioses por ustedes. Yo les cuento, está diciendo Moisés, todo lo que yo hice por ustedes. Yo les traigo a la memoria, les refresco cómo yo he estado presente para guardarlos, para protegerlos en medio del hambre, del frío, de la necesidad, de la sequía, en medio de la escasez. Yo he sido el Dios proveedor. Dice pues: ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado, y servid a Jehová. Pero si mal les parece servir a Jehová, hoy escojan a quién van a servir: si a Sera, si a Baal, si a los dioses de los amorreos o de los cananeos, o a Jehová, que ha estado con ustedes siempre. Amén. Así se lo plantea Josué al pueblo de Israel. Versículo 23: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Inclinad. Los dioses falsos siempre se van a pelear por tu corazón, pero no te van a llevar a ningún lado. Te van a llevar siempre a la decepción, a la frustración, a la crisis. Pero la historia cuenta que el Dios de Israel es un Dios fiel. El teólogo y pastor Giovanni Caballero dice: si mi Dios fuera de palo, sería hermoso, pero inútil. No hablaría ni podría moverse. ¿Cómo o de qué forma me daría su abrazo? ¿Y cómo se compadecería si no tiene corazón? Si mi Dios fuera de palo, tendría también un corazón de palo como Él, que se pudre, pudriéndose también mi fe y mi esperanza. Prefiero mejor a ese Dios invisible que se despojó, que se hizo humano como tú y como yo, al que no podemos tocar, pero en el que podemos confiar. Entre otras cosas, un Dios de palo no se mueve. ¿Cómo podría moverse? Y si lo llevo en mis brazos, ¿cómo Él me tomaría en los suyos? Y si me cayere, ¿cómo podría levantarme si yo también vivo postrado? Un Dios, si tu Dios fuera de palo. El Dios en el que hemos puesto la confianza es el Dios que marcó la historia de la humanidad en dos. Que cuando la historia dijo, cuando los poderosos dijeron, aquellos que confiaron en las fuerzas humanas, lo vencimos, lo destruimos, al tercer día se levantó de entre los muertos. Y por eso hoy es digno de confianza. Amén. ¿Hay algo más poderoso hoy en lo que tú puedas confiar? ¿Hay algo más seguro en lo que tú quieras seguir aferrado? ¿O es necesario que hoy volvamos nuestros corazones a Dios? Creo que todos como iglesia necesitamos revisar. Por favor, yo te invito a que te coloques en pie, iglesia. Y que por favor pienses, reflexiones en unos minutos cómo Dios hoy guía, cómo Dios trae alimento a tu vida en esta mañana, cómo Dios alimenta tu alma.
librándote y anunciándote del destino que te espera al seguir adorando a dioses falsos. Cierra tus ojos, iglesia, y por favor vamos a pedir perdón al Señor. Como iglesia debemos arrepentirnos de nuestra idolatría. Idolatramos todo, idolatramos la familia, idolatramos el trabajo, idolatramos las cosas buenas que Dios ha creado para tu favor, para tu beneficio, tu apariencia física, todo lo idolatramos. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos por confiar en nuestros potenciales. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan tercos y pensar, Señor, que arraigar la idolatría en nuestros corazones nos va a llevar al éxito. Señor, perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies. Iglesia, es una mañana para que pienses, renuncies, tomes decisiones. Otra vez, el destino de la retama es el destino para toda la humanidad que confía en las fuerzas humanas. El destino de la zarza, su maldición, su infertilidad, es el mismo destino, es la misma maldición para aquellos que ponen su confianza en las fuerzas humanas. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos por nuestra autosuficiencia. Perdónanos, Señor, perdónanos por pensar que se trataba de nosotros. Perdónanos, Señor, por pensar que se tratan de nuestras capacidades, de nuestros logros. Perdón, Señor, por sacarte del corazón. Perdón por hacerte a un lado, Señor. Perdón por olvidarnos de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Jesús, perdónanos. Limpia nuestros corazones de los altares que hay en nuestros corazones. Señor, ven y sacude esos altares de idolatría. Sacude esos altares donde el poder es el que gobierna, donde la economía es lo que gobierna, lo que el nombre es lo que gobierna nuestro caminar, Señor. Sacude, Señor, esos altares donde otros dioses están siendo adorados, Dios. Perdónanos, Señor. Hoy necesitamos comprender, Señor, cuál es el camino que debemos recorrer y transitar, Señor. Nos volvemos, Señor, al camino de creer en el Dios que no vemos, pero que cumple sus palabras y sus promesas por encima de las circunstancias, Señor. Tú cumples tu palabra, Señor. Tú cumples tu palabra, tú cumples tus promesas, Señor. Por eso te reconocemos en esta mañana. Tú has sido fiel. Recuerda, iglesia, hoy cómo el Señor ha sido fiel en tu vida. Tú has sido fiel al proveer, Señor, alimentos. Tú has sido fiel, Señor, aún en medio del caos. Allí estuviste para fortalecer. Allí estuviste para dar vida cuando solo había calamidad y muerte. En medio de la enfermedad tú estás y te enfrentas, Señor, a todo aquello para cumplir tu promesa a tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro Dios fiel. Iglesia, recuerda la fidelidad de Dios en tu vida en esta mañana. Recuerda y alaba al Señor por su fidelidad en tu vida. Cómo Dios ha sido fiel en tu historia. Cómo Dios ha sido fiel en tu vida. Es de esto de lo que hoy nos apropiamos, Señor, de tu palabra que es fiel, de tu palabra que es verdad, de tu palabra, Señor, que alimenta nuestras vidas, Señor. Por eso te reconocemos y te exaltamos, Señor, porque eres ese Dios poderoso que actúas en medio de lo imposible, Señor. Gracias.
abriendo camino, quebrando cadenas, sacando